Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de accionamientos eléctricos. Hoy vamos con el control de motor de corriente continua. El motor que tenemos tiene las siguientes especificaciones. Tiene una velocidad nominal de 930 revoluciones por minuto, una tensión de inducido nominal de 310 voltios, una potencia nominal de 2,35 kilovatios. Tiene un par nominal de 24,2 Nm, una corriente nominal de 10,9 amperios, un rendimiento del 64%, una resistencia de 7,03 ohmios, una inductancia de 34 milihenrios y una potencia de excitación de 0,33 kilovatios. Alimentamos a dicho motor de corriente continua mediante una red trifásica de 400 voltios y 50 Hz a través de un doble puente rectificador con técnicas de corrientes circulantes en inducido. Y la excitación de dicho motor es un puente monofásico de excitación. Entonces, aquí tenemos nuestro motor de corriente continua, aquí lo tenemos conectado a una red trifásica de 400 voltios, aquí tenemos los dos puentes rectificadores que van a trabajar con técnicas de corrientes circulantes para actuar sobre el inducido del motor, y para poder controlar la excitación de dicho motor de continua tenemos un puente monofásico de excitación. Tenemos aquí la resistencia y la excitación del motor y el puente monofásico que nos permite regular la excitación. En el apartado A nos dicen que si movemos una mezcladora de líquido cuyo comportamiento corresponde con una carga cuadrática, es decir, una carga cuadrática es de la forma A más B por n al cuadrado, siendo en este caso n la velocidad en revoluciones por minuto del motor, tal que en el arranque tenemos un par de 20 Nm y a la velocidad de 200 revoluciones por minuto el par necesario es 5 veces el par nominal al arranque, es decir, necesitamos al arranque 20 Nm y en el caso de 200 revoluciones por minuto necesitamos 5 veces este par, que son 100 Nm. En el arranque el par ha de ser de 20 Nm y a 200 revoluciones por minuto el par ha de ser 5 veces el par de arranque, es decir, 5 por 20 Nm. Si sabemos que es una carga cuadrática, el par es mc, es A más B por n al cuadrado, siendo la velocidad n. Entonces, para el caso del arranque, simplemente la velocidad es nula, por tanto este término es 0, y nos queda que el par tiene que ser 20, que es igual a A, por tanto A igual a 20. Y en el segundo caso, la velocidad ya no es 0, por tanto tenemos A más B por n al cuadrado, ha de ser igual al par a 200 revoluciones por minuto. Por tanto, el par a 200 revoluciones por minuto es 100, que es A, que ya lo hemos despejado en la ecuación del arranque, más 200 al cuadrado por B. Por tanto, de aquí despejamos B, que es 2 por 10 a la menos 3. De tal forma que la ecuación que nos determina el par cuadrático que necesitamos para la mezcladora es de 20 más 0,002 por la velocidad al cuadrado. En el segundo apartado nos piden dibujar el ciclo de trabajo. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? Pues tenemos que el motor va a estar acelerando durante un segundo hasta menos 100 revoluciones por minuto, va a estar 5 segundos a la velocidad de menos 100 revoluciones por minuto y que estando a menos 100 revoluciones por minuto queremos que frene en un segundo a 0 revoluciones por minuto, es decir, queremos que pase de menos 100 a 0, lo que es un frenado de toda la vida. Una vez está parado, que acelere a 200 revoluciones por minuto en un segundo, esté a estas revoluciones durante 5 segundos y que frene en un segundo. Sabemos que el par de aceleración es igual al par de deceleración, que simplemente es la j por el incremento de velocidad angular entre el incremento de tiempo. En este caso, la j simplemente es 8. Representamos la gráfica del par, es decir, el par respecto al tiempo, que es como queremos que actúe nuestro motor, que simplemente es poner el par que queremos en cada intervalo de tiempo, empezando en t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 6, t igual a 14. Simplemente es interpretar lo que está escrito aquí en letra, representarlo de forma gráfica, es decir, empezamos con el motor parado. Queremos que acelere hasta menos 100 revoluciones por minuto, que esté durante 5 segundos en menos 100, que luego frene, que luego acelere, se mantenga en esa velocidad y frene. Para cada una de las posiciones que tenemos en este dibujo, es decir, esto es un par de aceleración, por tanto vamos a calcular cuál es este par de aceleración. Tenemos aquí un par constante, que es este par constante que está entre el 1 y el 6, un par de aceleración que va entre el 6 y el 7, un par de aceleración entre 7 y 8. Tenemos un par constante entre 8 y 13, que es este, y un par de aceleración de 13 a 14. Pues todos estos pares los vamos a calcular. El primer intervalo, que era la aceleración a menos 100 revoluciones por minuto, el par de aceleración siempre es j por el incremento de velocidad angular entre el incremento de tiempo. Por tanto, la j es una constante que es 8 por la velocidad, que es menos 100 por 2π entre 60,
porque estamos en revoluciones por minuto y lo queremos en radianes. Y dividimos entre la reductora, que en este caso tenemos una reductora de 4. Por tanto, el par de aceleración es de menos 20,94 Nm. En el intervalo 2, que corresponde entre el segundo 1 y el 6, tenemos un par mecánico constante, que simplemente es el par constante que tenemos, que es la ecuación cuadrática que hemos despejado antes, entre la reductora, que es lo que está abajo. Por tanto, 20 más 0,002 por la velocidad que tenemos al cuadrado, que simplemente es por 100 al cuadrado, entre la reductora, nos da un par constante de menos 10 Nm. Para este intervalo que denominamos intervalo 3, que es la deceleración, es decir, está en menos 100 y queremos que acabe en 0, es decir, que frene el motor, simplemente volvemos a analizar el par de deceleración. Que conste que aunque aquí estemos trabajando a menos 100 revoluciones por minuto y aquí a menos 200, aparece menos 400 y menos 800 porque tenemos una reductora de 4, que lo que hace es que si tenemos menos 100, en el dibujo, en la gráfica que estamos representando, aparezca menos 100 por 4 y aquí el 200 por 4. ¿Por qué aparece multiplicado por 4? Porque tenemos una reductora de 4. En el intervalo 3 tenemos un par de deceleración que simplemente es la constante j, que es 8 por la velocidad pasada a radianes, que es por 100 por 2pi entre 60 entre la reductora, que es 4, que nos da un par de deceleración de 20,94 Nm. En el intervalo 4 tenemos un par de aceleración que simplemente es la constante 8 por la velocidad, que es 200 revoluciones por minuto, la volvemos a pasar multiplicando por 2pi entre 60 entre la reductora, que nos da un par de aceleración de 41,88 Nm. En el intervalo 5 tenemos un par constante que simplemente es el par de la carga cuadrática sustituyendo la velocidad, que en este caso es 200 revoluciones por minuto, entre la reductora, que nos da un par de 25 Nm. Por cierto, cuando tenemos la ecuación de la carga cuadrática no hay que pasar la velocidad a radianes, pero en los pares de aceleración y de deceleración sí. Ojo, porque ahí se puede liar. Y en el intervalo 6 volvemos a calcular la deceleración, que simplemente es la aceleración que hemos tenido en el intervalo 4, pues ahora hay que frenarlo, que simplemente es menos 41,88 Nm. En el apartado C nos piden verificar que el motor que nos da el anuncio está bien elegido para el accionamiento que vamos a hacer. Entonces, ¿está bien elegido el motor? Pues se ha de verificar dos condiciones: que el par del motor que nos den sea mayor que el par eficaz del intervalo de trabajo que vamos a tener y que la velocidad nominal del motor sea mayor que la velocidad máxima que requiere la carga. La segunda condición es bastante fácil de justificar, puesto que la velocidad máxima del motor es de 930 revoluciones por minuto, cuando lo máximo que necesitamos de la máquina en este caso es de 800. Por tanto, 930 es mayor que 800, por tanto cumple perfectamente, y ahora tenemos que verificar si el par eficaz es inferior al par del motor. ¿Cómo se calcula el par eficaz en un intervalo de carga? Pues el par eficaz simplemente es la raíz cuadrada del par del intervalo 1 al cuadrado por el tiempo que está en este intervalo, más el par del intervalo 2 al cuadrado por el tiempo que está en el intervalo 2, más el par 3 al cuadrado por el tiempo que está en el intervalo 3, así sucesivamente para todos los intervalos, que en este caso es hasta el intervalo 6 al cuadrado por el tiempo, por el tiempo del periodo 6, entre el tiempo total, es decir, el tiempo total es el tiempo del intervalo 1 más el tiempo del intervalo 2, así sucesivamente hasta el intervalo 6. De tal forma que si hacemos esta raíz cuadrada, nos da que el par eficaz que necesitamos para este accionamiento es de 23,9 Nm. Nuestro motor tiene un par nominal de 24,2 Nm, puesto que es mayor que 23,9, cumple la condición de que el par es mayor que el par eficaz y que la velocidad máxima del motor es mayor que la de la carga. Por tanto, al cumplir ambas condiciones, el motor está bien elegido. En el apartado D nos piden como siempre calcular las constantes del motor. En este caso son dos: la constante eléctrica del motor y la constante mecánica. ¿Cómo se calcula la constante eléctrica? Pues siempre es la tensión del inducido nominal menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido entre la velocidad nominal. Y la constante mecánica simplemente es el par nominal entre la corriente de inducido nominal. De tal forma que la constante eléctrica es 310 menos 7,03 ohmios por 10,9 amperios entre 930 revoluciones por minuto, que nos da una constante eléctrica de 0,25 voltios entre revoluciones por minuto. Y la constante mecánica simplemente es el par nominal entre la corriente de inducción nominal, que es 24,2 entre 10,9, que nos da una constante mecánica de 2,22 Nm a amperio. En el apartado E nos piden los ángulos de disparo en el intervalo 2. Como tenemos el intervalo de trabajo de la carga, simplemente el par que nos piden es un par del motor de menos 10 Nm y una velocidad de menos 400 revoluciones por minuto. Puesto que el par
y la velocidad son negativas, tenemos que trabajar con este motor en tercer cuadrante. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza contra el electromotriz del motor, para este caso que simplemente es la constante eléctrica, por la velocidad a la cual estamos trabajando. Por tanto, la constante eléctrica por la velocidad que es negativa nos da una fuerza electromotriz negativa, que es de menos 94,4 voltios. La corriente del inducido simplemente es el par nominal entre la constante mecánica, que es una corriente inducida de menos 4,79 amperios. La tensión que tenemos que dar a este motor para que trabaje correctamente es la tensión del inducido, que es la fuerza electromotriz que se genera en el motor más la caída de tensión en la resistencia del inducido. Es decir, tenemos que suministrar al motor para que funcione como queremos menos 128,11 voltios. Puesto que tenemos técnicas de corrientes circulantes, vamos a calcular el ángulo de disparo del primer rectificador y el complementario será el ángulo de disparo del segundo rectificador. ¿Por qué están disparando los dos? Porque tenemos técnicas de corrientes circulantes. Si no tuviésemos técnicas de corrientes circulantes, simplemente calcularíamos el ángulo del rectificador que estaría trabajando en este caso. Entonces, en el inducido sabemos que la tensión que proporciona un rectificador controlado trifásico es 1,35 por la tensión de red eficaz por el coseno de alfa. Esto es para el caso de funcionamiento continuo, que es el nuestro. El coseno de alfa simplemente es la tensión que le tiene que llegar al motor entre 1,35 por la tensión de red eficaz. De aquí despejamos que el ángulo que tiene que tener el primer rectificador es de 103,72 grados. De tal forma que tenemos corrientes circulantes, por tanto alfa 2 es el complementario. Por tanto alfa 2 es 180 menos alfa 1, que nos da un ángulo de disparo del segundo rectificador de 76,27 grados. ¿Y cómo calculamos el ángulo de excitación? Pues si estamos alimentando la excitación con 310 voltios, que esto es igual a 2 por la tensión de pico entre pi por el coseno del ángulo de excitación, lo único que desconocemos es el coseno de alfa. Por tanto, el coseno de alfa de la excitación es 310 por pi entre 2 por la tensión de pico, arco coseno de esta cantidad, que nos da un ángulo de excitación de 30,59 grados. Y por último tenemos el apartado F, que es justo lo opuesto de lo que hemos hecho en el apartado E. En el apartado E nos dan unas condiciones de trabajo y tenemos que calcular los ángulos de disparo para que el motor funcione como se quiere. Pues ahora sabemos que el ángulo de disparo 2 es 97,26 grados, que el ángulo de disparo 1 es 82,73 grados y que la corriente de inducido es de menos 18,86 grados. Que la corriente de inducido es menos 18,86 amperios, perdón. Entonces, puesto que sabemos los ángulos de disparo, queremos saber en qué condiciones de par y velocidad se está trabajando, es decir, en qué intervalo de trabajo estamos trabajando y en qué cuadrante. La tensión que le tiene que llegar al inducido del motor es 1,35 por la tensión de línea eficaz por el coseno del ángulo de disparo alfa 1, que es 82,73, por tanto la tensión de inducido que le tiene que llegar al motor es de 68,33 voltios. El par mecánico es la corriente de inducido por constante mecánica, la corriente de inducido es menos 18,86 por la constante mecánica, que el par que ejerce este motor es de menos 40 newtons metro. La tensión de inducido es la fuerza electromotriz más la resistencia de inducido por la corriente de inducido. ¿Qué es lo único que desconocemos aquí? La fuerza electromotriz. De tal forma que despejamos de aquí la fuerza electromotriz, que es la tensión de inducido menos la caída de tensión en la resistencia de inducido, que nos da una fuerza electromotriz de menos 200 voltios. De tal forma que sabemos que está trabajando en el cuadrante 4 y en el intervalo de trabajo 6, porque tiene un par negativo y una velocidad positiva. Y con esto vamos a terminar el ejercicio. Hasta luego.